Hola, ¿qué tal? Te saluda Francisco Falconi. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de la informática. Hablamos acerca de los dispositivos que integran el esquema básico del hardware. Entre ellos están los dispositivos de entrada, que son aquellos encargados de introducir información o señales a la computadora. Tal es el caso de un teclado o de un mouse. Existen también los dispositivos de salida, que son aquellos que se encargan de mostrar información a los usuarios o transmitir información de la computadora hacia otros dispositivos. En estos casos podemos encontrar las impresoras, los monitores, un cañón o proyector, entre otros. Existen también dispositivos que se catalogan como dispositivos mixtos, también conocidos como dispositivos de comunicación o dispositivos de entrada y salida porque cumplen ambas funciones. Existen también dispositivos de almacenamiento. Estos se conocen como dispositivos de almacenamiento secundario o memorias permanentes, y una de las principales características es que su capacidad de almacenamiento es muy grande. Se consideran dispositivos de almacenamiento masivo. Es necesario también tener en claro que una computadora tiene un dispositivo esencial. Se considera el cerebro de la computadora y hablamos del microprocesador, también conocido como procesador o CPU, cuya sigla significa Unidad Central de Proceso. Ahora bien, la computadora tiene un tipo de memoria conocida como memoria principal o memoria central y comúnmente la llamamos RAM. Estas siglas vienen de Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio. Y todos los programas que se están ejecutando tienen que almacenarse en la memoria RAM. Esta memoria se conoce como una memoria temporal o una memoria volátil, ya que la información se almacena en ella mientras los programas se están ejecutando o bien mientras la computadora se encuentra encendida. Una vez que la computadora se apaga, esa memoria queda vacía. Funcionalidad y rendimiento de equipos de cómputo. El eje problematizador para esta secuencia de aprendizaje abarca una pregunta importante. ¿Qué debo saber para elegir adecuadamente equipos de cómputo? La respuesta es fundamental. Debemos conocer la funcionalidad del hardware, el tipo de lenguaje, el tipo de tecnología que los dispositivos están usando, las unidades de medición de memoria, el significado de algunos términos especiales, poniendo en segundo lugar al software, ya que éste se instala o se desinstala de acuerdo a las necesidades que el usuario tiene. Algo esencial para comprender el funcionamiento de los equipos de cómputo es entender qué es el lenguaje binario. Normalmente, cuando estamos hablando de informática o vemos temas relacionados con ello, observamos imágenes con ceros, unos, pero ¿qué significa eso? El lenguaje binario también es conocido como lenguaje máquina. En el interior de un equipo de cómputo, normalmente encontramos circuitos electrónicos. En una computadora, toda la información, todos los datos son reducidos a interruptores eléctricos. Los interruptores pueden tener solo uno de dos estados posibles, encendido o apagado. Así que solo se cuenta con dos símbolos numéricos, uno para encendido y 0 para apagado. En otras palabras, podríamos decir que en un circuito electrónico, en esos pequeños hilos de cobre que se ven sobre un circuito impreso, lo que viaja, lo que conduce a través de esos circuitos electrónicos es corriente, presencia o ausencia de corriente, 1 o 0. Al contar con tan solo dos símbolos numéricos,
las computadoras funcionan internamente con el sistema binario, que se compone por dos dígitos, 0 y 1, para la representación de datos o instrucciones. Toda la información que entra a una computadora es entonces convertida en estos dos dígitos, ceros o unos. Un bit es la unidad más pequeña que puede existir. Hablando en términos de informática, un bit puede ser un 0 o un bit puede ser un 1. La palabra bit es la forma abreviada de binary digit o dígito binario y, como mencioné hace un instante, constituye la unidad de datos más pequeña posible. La siguiente unidad sería byte. Para representar cualquier cosa significativa, es necesario usar un grupo de bits, un grupo de ceros y unos. El byte es una agrupación de 8 bits. Por lo tanto, en una computadora los bytes se utilizan para representar números, letras y caracteres especiales. Con un byte se tienen 256 combinaciones diferentes de 8 bits. Es decir, combinaciones de ceros y unos. Esto permite representar todos los caracteres del teclado, incluyendo letras mayúsculas o minúsculas, números, signos de puntuación y otros símbolos mediante alguna de estas combinaciones. Te recomiendo acceder a los siguientes vínculos, ya que podrás encontrar a través de videos tutoriales información que seguramente va a afirmar esto que te estoy diciendo. El código ASCII nos permite transformar un carácter a código binario o viceversa. ASCII es un código numérico que representa los caracteres usando una escala, un valor decimal que va desde 0 hasta 256. Esos números decimales son convertidos por la computadora en números binarios para ser posteriormente procesados. Por lo tanto, cada una de las letras que escribimos va a corresponder a uno de estos códigos. ASCII es un código estándar estadounidense para el intercambio de información. En 34 encontramos la arroba. De igual manera, si estuvieras en Estados Unidos y quisieras escribir un texto y la computadora, por ser de origen estadounidense, no tuviese la letra ñ, podrías presionar la tecla Alt, enseguida 165, que es el valor de la ñ mayúscula. Lo puedes constatar ahí en la tabla del código ASCII, o la ñ minúscula, que sería 164. Ahora bien, ¿cómo convertir un carácter a su equivalente en código binario? Para convertir un carácter como una letra ñ con el valor de 165 según la tabla anterior, puedes emplear una tabla donde se muestra como encabezado el número 2 por tratarse de un lenguaje binario, elevado desde el exponente 0 al 7 y seguido de un valor según la potencia, como se indica en la siguiente tabla. Vemos que de derecha a izquierda tenemos el número 2 que está elevado a la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 a la 0 equivale a 1, 2 a la 1 equivale a 2, 2 al cuadrado equivale a 4, 2 al cubo equivale a 8, 2 a la cuarta 16 y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 7, que da 128. Ahora bien, si nosotros queremos convertir la letra ñ con un valor decimal de 165, vamos a buscar combinación de números que se encuentran en la segunda fila de la tabla mostrada, que sumados den 165. Por lo tanto, si sumamos 128 más 32
más 4 más 1, obtenemos el valor de 165. Por lo tanto, como los valores de 128, 32, 4 y 1 son necesarios para hacer esta conversión, debajo de ellos vamos a escribir los números 1. Y en el resto de los números que no son considerados vamos a colocar ceros. Por lo tanto, la ñ en código binario es 10100101. Ahora te invitamos a que conviertas hola amigo a código binario, utilizando la tabla del código ASCII como referencia y los valores decimales que junto a cada letra te estamos ubicando. Entonces, deberás rellenar con números unos aquellos números que sumados sean iguales al valor decimal que está junto a la letra. Otro aspecto importante es conocer las unidades de medición de memoria. Como mencionamos anteriormente, bit o dígito binario es la unidad de información más pequeña que el procesador manipula y físicamente se representa como un elemento 0 o 1, que sería un pulso electrónico o la ausencia de un pulso electrónico. Recordemos, 0 es la ausencia de corriente, 1 es la presencia de corriente. En este caso entonces hablamos de 0 apagado, 1 encendido. Un byte o unidad de almacenamiento cuenta con 8 bits y equivale a un solo carácter como una letra, un número o un signo como un igual, un más, un paréntesis, un sobre. La siguiente unidad es kilobyte o también conocida como kbyte y equivale a 1024 bytes y a menudo es la unidad en la que se registra el almacenamiento de archivos pequeños como documentos de texto o imágenes con muy baja resolución. Es común escuchar el término megabyte, abreviado con MB, y nótese que la B de byte se escribe con una B mayúscula y la B minúscula representa a un bit. Un megabyte equivale a más de 1.000.000 de bytes y comúnmente archivos de tamaño considerable se almacenan con esta unidad. Por ejemplo, imágenes de alta resolución, archivos, carpetas, documentos y programas. La siguiente unidad más grande es gigabytes, abreviado también como GB, y equivale a 1.000.000.000 de bytes. Es la unidad que típicamente se maneja hoy en día. Los archivos de tamaño considerable se miden en gigabytes, como son los casos de películas. La unidad más grande que se ha manejado en la actualidad es terabyte y se abrevia como TB y equivale a 1024 gigabytes y es una medida que se utiliza para referirse a equipos de cómputo de alta complejidad. Normalmente los servidores tienen discos duros con capacidad de terabytes y en la actualidad inicia en el mercado, ¿verdad?, la presencia de equipos de cómputo con capacidad de 1 terabyte en discos duros.